Capítulo 23. Un adulto del que todos deberían mantenerse alejados, parte 2. Temprano a la mañana siguiente, Mia y Sion comenzaron a caminar, usando la orilla del río como un sendero accidentado. En lugar de deambular ciegamente por el bosque, decidieron apostar en el río. Al ser una fuente de agua, puede haber un pueblo en algún lugar a lo largo de sus orillas. Además, da un poco de miedo estar en un lugar sin agua. Habiendo experimentado a fondo la agonía de la sed prolongada en la línea de tiempo anterior, Mia había elegido quedarse cerca del río. Sion había aceptado, pero... Esto podría haber sido un error, pensó, lamentando haberla golpeado con cada pantalón trabajado. La orilla del río estaba cubierta de grandes rocas, y caminar sobre ellas resultó extremadamente agotador. Aunque había hecho un esfuerzo por mejorar su resistencia en caso de emergencia, había límites en lo que podía lograr de manera realista. El camino rocoso e invicto era simplemente demasiado arduo para las piernas de una joven dama. El sudor le corría por la frente y sus mejillas estaban sonrojadas de color. A juzgar por cuanto le temblaban las rodillas, podrían ceder en cualquier momento. «Hey, ¿estás bien?» Desde lo alto de una roca, Sion extendió una mano. Ella lo tomó, y con su ayuda, logró trepar. «Gracias por la mano, príncipe Sion». Se quitó el sudor de la frente antes de explorar los alrededores. Desafortunadamente, hasta donde alcanzaba la vista, no había aldeas. Debo decir que desearía que hubiera algo para montar. No iré tan lejos como un carruaje, pero desearía que al menos tuviéramos caballos. ¿HM? Ah, bien. Ya sabes montar. Se encogió de hombros antes de continuar. No es que sea útil. Dudo que nos encontremos con un par de caballos salvajes. Por supuesto, si estás bien con tu viaje en una forma más pequeña. Una forma más pequeña. Y tenerlo aullar de noche. Aullar. Dios mío. Príncipe Sion. ¿Estás diciendo que puedes montar lobos? Le recordó al príncipe caballero lobo en el libro de Elise. El personaje le había impresionado. Ella miró a Sion, sus ojos se abrieron con asombro, solo para que él dejara escapar un extraño sonido de asfixia. Se llevó la mano a la boca. Un segundo después, se echó a reír. No, definitivamente no puedo montar lobos, dijo, todavía riéndose. Oh, alabado sea el sol, puedes ser tan deliciosamente crédula a veces, princesa mía. ¿Qué? ¿Usted? Ella le dirigió una mirada furiosa de pez globo. Estúpido Sion. Solo porque soy un poco ingenua acerca de estas cosas, lo retiro de nuevo. Odio todo sobre él. No solo sus entrañas. Aún así, no podía darse el lujo de enemistarse con su único aliado, por lo que decidió dirigir su disgusto a otra parte. Todo esto se debe a las personas que atacaron nuestro carruaje. Todo es culpa de ellos, murmuró ella. Para su sorpresa, Sion frunció el ceño ante eso. ¿HM? ¿Pasa algo, príncipe Sion? Estaba pensando que todo esto parece un poco extraño. ¿Qué quieres decir? Es cierto que la inestabilidad política aquí en Remno ha convertido el reino en territorio peligroso. Como tal, no es exactamente sorprendente que la caravana de un comerciante sea atacada. Sin embargo, las personas con las que nos encontramos allí no eran bandidos regulares. Ahora que lo mencionas, recuerdo que alguien dijo algo sobre asesinos. Así es. Eran profesionales. Asesinos entrenados que sabían luchar. No son el tipo de personas que comienzan a deambular en masa solo porque el orden público está en declive. Mi Dios. ¿Estás sugiriendo que alguien envió asesinos para matarnos? No todos nosotros. Probablemente yo o tú, aunque supongo que también podría haber sido la señorita Tioune. De cualquier manera, esa carreta estaba llena de objetivos de alto perfil. No fue una verdadera sorpresa que un equipo de asesinos hubiera atentado contra sus vidas. Pero se suponía que nadie sabía que estábamos en esa carreta, ¿verdad? Se filtró información de alguna manera. Esa sería la suposición lógica, pero... Sion se fue apagando. La expresión contemplativa en su rostro sugirió que estaba reflexionando sobre los acontecimientos en el vagón.
Mia lo miró con una expresión contemplativa también. Bueno, si él se ofrece a pensar, entonces supongo que no tengo que molestarme. Ella rápidamente llegó a una conclusión: él podía hacer todo el trabajo pesado mental. Ella, mientras tanto, iba a encontrar algo de comer. ¿Pero qué debo hacer? No puedo ir a pescar exactamente. ¿Qué tipo de hierbas crecen nuevamente a lo largo de los ríos? Vi algunos, mi Dios, eso es. De repente, la vista de un hongo que crecía en la orilla del río llamó su atención. Era una cosa hermosa, de color rojo brillante y con forma de llama de antorcha. Lo siguiente que supo fue que estaba agachada junto a él con la mano extendida, a punto de arrancarlo del suelo. Justo entonces, recordó lo que el jefe de cocina le había dicho. Su Alteza, está bien estar interesado en las delicias de la naturaleza, pero recuerde una cosa. Tenga mucho cuidado con los hongos, ya que es extremadamente difícil distinguir entre los venenosos y los seguros. Son peligrosos para todos menos para los expertos más exigentes, por lo que, si es posible, le insto a que se mantenga alejado de ellos. Así que esto es un hongo, ¿eh? Ella retrajo su mano, prestando atención a la advertencia del jefe de cocina. Espera un minuto. Ahora que lo pienso, ¿no soy una experta? También he investigado mucho sobre cómo sobrevivir en el bosque. Los libros que había leído, junto con la experiencia de haber pasado una noche entera en un bosque sola, le inculcaron una extraña confianza en sí misma. Sabía que podría decir cuáles eran comestibles y cuáles no. Fue un presentimiento. En otras palabras, un sentimiento que salió de sus entrañas. Que resultó estar bastante vacío en ese momento. Quiero decir, solo míralo. Es tan lindo. Por supuesto que es comestible. Ella lo alcanzó de nuevo. No tocaría eso si fuera tú. Una voz la hizo saltar. Mía. Regresa. La mano de Sion se envolvió alrededor de su brazo y tiró de ella en su dirección. Él tiró con tanta fuerza que ella casi cayó sobre él. Eso solo habría hecho que su corazón se saltara un latido, pero fue seguido por la constatación de que él la había llamado, Mía. Sin título. Sin dirección, como si fueran amigos cercanos. O incluso. Por supuesto, habían hablado de esto la noche anterior y decidieron que, por razones de seguridad, dejarían de referirse por sus títulos por el momento. Recordaba claramente haber pensado: oh, niño descarado. Tratando de conseguir ser amiga conmigo, ¿verdad? Ya veo tu juego. Cuando mencionó la idea anoche, pero ahora que realmente la había escuchado en persona con todos los beneficios del contexto audiovisual. Esto me va a dar un ataque al corazón. Con la cara roja y el corazón palpitante, presionó sus manos contra sus mejillas mientras su mente desconcertada cambiaba al modo romance tan rápido que casi rompió su cadena. Sion, por otro lado, estaba completamente sereno cuando dio un paso adelante para protegerla. Se enfrentó al extraño que había hablado tan inesperadamente. Ante ellos estaba un hombre grande con una espesa barba. A primera vista, parecía un cazador de algún tipo. Oh, supongo, alguien simplemente vestido como uno, reflexionó Sion con cautela. Soltó un pequeño suspiro. Cuando cayeron al río, él arrojó su espada para que sea más fácil nadar. Si este hombre fuera uno de los asesinos que habían atacado su carreta, sería muy difícil luchar contra el desarmado. Él apretó la mandíbula, sus ojos se endurecieron con resolución. La seguridad de Mía fue lo primero. Si él obligara a llegar a atacar, detendría al hombre por cualquier medio necesario para comprarle tiempo para que ella escape. Para su sorpresa, el hombre no intentó acercarse a ellos. Simplemente señaló el hongo rojo que Mía había estado a punto de recoger. Eso, pequeña señorita, se llama salamandrake. Es venenoso, y solo tocarlo es suficiente para provocar una erupción. ¿No quieres saber qué sucede si te lo comes? Mi Dios. ¿Es eso cierto? Se veía tan bonito que pensé que sería seguro comer. Mía, ¿en serio? Sion abrió la boca, lo reconsideró, la volvió a cerrar y se miró el estómago. Lo frotó, poniéndose un poco nervioso por todas las hierbas silvestres que había comido ayer. Por un breve momento, su confianza en la gran sabia del imperio vaciló.
Ustedes, niños, no viven por aquí, ¿verdad? ¿De dónde son? Estamos, MMMFM. Sion presionó una palma sobre la boca de Mia y habló en su lugar. ¿Quién podría ser? Estudió en silencio al cazador ostensible. El porte del hombre no parecía el de un asesino entrenado, pero todavía no podía bajar la guardia. Si el hombre resultaba ser un bandido, una palabra equivocada podría poner sus vidas en peligro. Podría tratar de retenerlos como rescate, o peor aún, venderlos a esclavistas. ¿HM? Oh, ¿es esta una de esas cosas de, dime tu nombre y te diré el mío? Tienes un punto. El nombre es Muzik. Soy de la aldea Doni, que es así, y cazo para vivir. Miren. Levantó algo que colgaba de su cintura. Era una liebre grande con rayas blancas y negras en su pelaje. Mi Dios. ¿Eso va a ser comido? Sí. ¿Quieres probar un poco? Son un verdadero placer. Eso suena maravilloso. Ciertamente me gustaría tener un poco. Verán, hemos sido separados de nuestros amigos y tenemos mucha hambre. ¿No estás siendo un poco descuidada? Un ceño cauteloso brilló en la frente de Sion, pero rápidamente descartó la idea. La princesa Mia no era el tipo de persona que sería ajena a los riesgos inherentes a tal situación. El incidente del hongo hace un momento le causó cierta preocupación, pero lo atribuyó a un lapso momentáneo de juicio causado por una gran curiosidad. No debería afectar su capacidad de percibir un peligro real e inminente. ¿Lo que significa? Él la miró a la cara. No mostró el menor indicio de preocupación. Ella simplemente miró al hombre, su expresión plácida. Ella pensó que, de cualquier manera, no vamos a llegar a ningún lado simplemente caminando por el río así. Suspiró con ironía y sacudió la cabeza. Parece que ella se resolvió mucho antes que yo. Será mejor que intensifique mi juego. Se armó de valor y dijo, somos hijos de comerciantes. Estábamos cruzando un puente cuando nuestra caravana fue atacada por bandidos, y nos separamos de nuestros padres, explicó, presentando a Muzik la historia que acordaron de antemano. Oh, ¿cierto? Debe haber sido duro para ustedes. Les lanzó una sonrisa sincera. ¿Por qué no vienes conmigo entonces? Mi pueblo no está lejos. Agradezco la oferta, pero... necesitamos llegar a la capital. ¿La capital? Luego preguntaré por el pueblo por ti. A ver si alguien va a ir pronto. Con eso, partió, y Mia y Sion lo siguieron rápidamente. Como la mayoría de ustedes seguramente han adivinado, no había nada en la composición mental de Mia que se pareciera remotamente a la resolución. Más bien, había recordado un pasaje que había leído en un libro sobre técnicas de supervivencia en el bosque. Entre los alimentos que uno puede encontrar en un bosque, uno de los más deliciosos es la carne de liebre. En particular, la sopa hecha de liebre de media luna, reconocible por el patrón de rayas blancas y negras en su pelaje, merece una mención especial por su exquisito sabor. Ella tragó saliva. Carne de liebre. Qué terriblemente emocionante. En otras palabras, el único pensamiento subyacente en sus acciones era el hecho de que estaba muriendo de hambre. No es que esté obsesionado con la comida ni nada. Esto se trata de nuestra salud. Solo pensé que, en una situación como esta, tendremos que comer alimentos nutritivos para seguir adelante. Eso es todo. Su excusa finamente velada no engañó a nadie más que a su propio ser glotón. Siguieron a Muzik a través del bosque, recorriendo estrechos senderos de animales cuyo curso sinuoso era tan agotador como lo había sido la orilla rocosa del río. Mia había pasado mucho tiempo del reino del cansancio al agotamiento total, pero no podía permitirse el lujo de quedarse atrás. El denso dosel frondoso bloqueaba el sol, dejando todo el bosque en la oscuridad. Cada vez que pasaba junto a un gran árbol, no podía evitar preguntarse si un monstruo se escondía en su sombra. La idea le mordió los nervios ya deshilachados y la hizo temblar de miedo. Ahora, Mia realmente no creía en los monstruos y cosas por el estilo, pero uno no se ganó el título de corazón de pollo, al ser selectiva sobre sus miedos. Ya sea un fantasma o un lobo, siempre que saliera, ella reaccionaría con un terror igual e indiscriminado.
Lo que explicaba cómo logró mantener sus piernas en movimiento. La fatiga era una cosa, quedarse atrás en un bosque donde las cosas podían saltar sobre ella desde cualquier sombra era otra cosa, completamente distinta. Iba a seguir caminando si era lo último que hacía. Sin que ella lo supiera, su despliegue de fuerza de voluntad era lo que la había condenado a una agonía tan prolongada. Bueno, coloréame sorprendido, pensó Sion mientras miraba la figura pesada de Mia detrás de él. Pensé que tendríamos que tomar un descanso en algún momento, pero ella es sorprendentemente resistente. Sé que ella dijo que se unió al club de equitación, pero esa es una resistencia impresionante. Lo juro, Mia. Cada vez que te miro, me recuerda que no descanse en mis laureles. Dios mío, ¿esas luces que veo? Son terriblemente bonitas, y me siguen a donde quiera que mire. Justo cuando Mia comenzó a murmurar el tipo de cosas que preocuparían a los profesionales médicos, las dos formas frente a ella se detuvieron. Estamos aquí. Levantó la vista para encontrar que los corredores de los árboles que oprimían daban paso a un amplio claro, salpicado de una docena de casas que formaban el pequeño pueblo de Doni. Todos estaban hechos de madera, y ninguno era particularmente elegante. En su mayoría, una reunión de cazadores y madereros, parece que, pensó Sion mientras escaneaba la aldea. Mi lugar está allí, ¿ves? Ese con el techo redondo. Muzik señaló una cabaña modesta que no era diferente de ninguna de las otras. La capital tendrá que esperar hasta mañana. Ya es tarde. Pueden quedarse conmigo. Sion dejó escapar un suspiro de alivio ante esta oferta. Bueno. Tendremos un techo debajo para dormir esta noche. Entonces, se le ocurrió que Mia podría no compartir su alivio. Habiendo ido a cazar antes, estaba acostumbrado a pasar noches en pequeñas chozas como estas. Sin embargo, Mia, la princesa del imperio de Tearmon, podría no ser tan flexible. Él la miró, esperando ver decepción, o tal vez incluso asco, en su rostro. ¿Cómo comes liebres? Los asas sobre un asador. Claro, saben muy bien de esa manera. Pero hoy, creo que usamos esta olla antes de guisar la cosa. También tengo algunas verduras que puedo poner. Mi Dios. Liebre guisada. Eso suena maravilloso. Oh, ¿y si también agregemos algunos hongos? Wow, espera ahí, pequeña dama. Las setas son un verdadero demonio para distinguir. No los toques a menos que realmente sepas lo que estás haciendo. Te arrepentirás de lo contrario. ¿Podrías enseñarme cuáles son comestibles, entonces? Hay alguien para quien deseo cocinar. Sus ojos brillaban de entusiasmo mientras continuaba discutiendo los matices de la cocina con Muzik. Apenas parecía darse cuenta de la mala calidad de la cabaña, mucho menos molestarse por ella. Bueno, tanto por preocuparse por su delicada sensibilidad. A ella tampoco parecía importarle acampar al aire libre. Me pregunto si ella es realmente del tipo resistente al aire libre. Con una sonrisa resignada, la observó un poco más. Luego se volvió hacia Muzik. Las cosas se están poniendo un poco desordenadas aquí, ¿no? ¿HM? ¿Qué cosas? No está a punto de estallar una guerra civil. G. Tienes buenas orejas. Sí, se dice que algún pueblo en algún lugar está levantando un alboroto por algo estúpido. ¿Por algún estúpido? No ha impactado esta área. No sé. No he escuchado mucho sobre estas partes. En estos lares, todos somos gente del campo aquí. Tenemos las manos llenas solo cuidándonos a nosotros mismos, dijo, dejando escapar una gran carcajada. Sion frunció el ceño. Esto no coincide con lo que leí en el informe. Tenía la impresión de que una revolución estaba consumiendo todo el reino. Según la inteligencia que recibió, el rey de Rem no había impuesto fuertes impuestos para financiar una expansión de armamentos militares, lo que empujó a su pueblo, incapaz de sufrir más carga, a levantarse con ira. Es porque, este lugar está demasiado lejos. ¿Y los fuegos de la revolución no han llegado a este asentamiento remoto a lo largo de la frontera? Él frunció los labios, perplejo por el desajuste entre lo que había escuchado y lo que vio. Mia, mientras tanto, también frunció los labios. Excepto en su caso,
Ella les traía un tazón de madera lleno de sopa de liebre. La inclinó un poco y sintió el líquido tibio fluir sobre su lengua. No es de extrañar que el libro mencionara esto. Es absolutamente delicioso. Un tierno trozo de carne se metió en su boca y rápidamente se derritió en una ola de sabor picante que se apoderó de sus papilas gustativas, que pronto se complementó con los ricos sabores de las verduras de montaña. La experiencia fue tan satisfactoria que chasqueó los labios con puro placer. Mientras bebía la sopa, su calor se extendió por todo su cuerpo. Con la creciente sensación de calidez, sin embargo, se dio cuenta. Algo no está bien. Ella miró la sopa de liebre en su tazón, estudiándola cuidadosamente. Esto es comida. Y parece que hay bastante. Fue, quizás, una observación obvia. La hambruna que eventualmente se extendería por el continente no se produciría por algunos años más. No había escasez de comida en este momento, y, por lo tanto, nada sobre esta escena estaba fuera de lo común. Pero aún así, algo no está bien. Pudo haber sido un sentimiento fugaz, un pensamiento pasajero, pero dejó una inquietud. No, las semillas de la inquietud aún no han brotado. Sin embargo, no parecía poder sacarlo de su mente. Ah, quiero algunos dulces, murmuró mientras dejaba caer otro pedazo de carne de liebre en su boca. Delicioso. Pero, aún así, quiero algo dulce. Resistente o no, todavía era una princesa, e iba a ansiar su azúcar. Mientras Mia estaba ocupada chasqueando los labios con una deliciosa sopa de liebre, Anne finalmente había regresado a Tearmont. Aunque fatigada por el largo viaje, evitó descansar a favor de la eficiencia e inmediatamente fue a ver a Ludwig, contándole en detalle las acciones que Mia había tomado. Dios mío. Después de escuchar su informe, Ludwig echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un profundo suspiro. Su Alteza, ella, había oído hablar de los disturbios en Remno, pero... Maldita sea, olvidé que uno de sus compañeros de clase está allí. Yo debería haber sabido. Maldijo su propio descuido y se levantó de su silla. No puedo mover el ejército en este momento, o pensarán que estamos planeando una invasión. Lo que deja. Su primer pensamiento había sido la guardia de la princesa, pero eran parte del ejército. Si no podía enviarlos para garantizar la seguridad de Mia, entonces tendría que encontrar algo de igual calibre. Algo, se dio cuenta unos latidos más tarde, o alguien. Y fue entonces cuando pensaste en mí, dijo Dion después de escuchar la historia de Ludwig y Anne. Él se encogió de hombros. Tengo que decir que nuestra princesa es solo un montón de emoción, ¿no es así? Al contrario de su sonrisa alegre, Ludwig parecía que acababa de tragarse una mosca. Esto no es cosa de risa. Si algo le sucedió a su Alteza. Solo pensar en eso me da escalofríos. Relájate. Ella estará bien. Dijiste que el príncipe Sun-Clan está con ella, ¿verdad? Escuché que ese niño tiene un brazo de espada decente. Mientras no se encuentren con algún bastardo loco como yo, estarán bien. Probablemente. En cualquier otra situación, estoy de acuerdo contigo, pero algo no está bien conmigo. El reino de Remno no está al borde de una revolución. Anne parpadeó hacia él. ¿Qué quieres decir? Ludwig hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos antes de continuar. Las revoluciones son arriesgadas. Muy arriesgado. El fracaso significa que todos los involucrados son enviados directamente a la horca. No tiene sentido que alguien corra ese riesgo a menos que no tengan otra opción. Anne parecía perdida. Dion, sin embargo, sonrió y continuó el tren de pensamiento de Ludwig. Y no hay otra opción, quiere decir que ya se están muriendo. Solo las personas cuyas vidas ya son un infierno se rebelarían contra la corona. Si tienen éxito, cambian todo. Si fallan, bueno, lo peor que sucederá es que mueren un poco antes. Entiendo. Entonces estás diciendo que Remno no es tan mal en este momento. De acuerdo con nuestra inteligencia, de todos modos. En un esfuerzo por ser más útil para Mia, Ludwig había estado expandiendo constantemente su red de conexiones en el gobierno. Si bien no era un maestro de espías,
Tenía acceso a suficiente información para tener una idea decente sobre el estado general de las cosas en los reinos extranjeros. Corroboré por mi cuenta, continuó, y si bien es cierto que el aumento de impuestos está causando tensión, sus efectos no deberían ser catastróficos. No hasta más tarde, al menos. Él se cruzó de brazos. A lo que nos enfrentamos es a una revolución que nunca debería haber ocurrido, pero sí ocurrió. Y eso me hace sospechar de sabotaje. No solo un incendio, sino un incendio provocado, dijo Dion, todavía sonriendo. Entiendo a lo que te refieres. Esta revolución es artificial. Alguien agarró a un grupo de personas, prendió fuego debajo de sus traseros y ahora aviva las llamas. Ja, tienes razón. Eso suena como un lugar peligroso. Entonces eso significa que también se puede detener, propuso Anne. Si alguien incitaba deliberadamente los disturbios, entonces simplemente necesitaban ser atrapados. Se le ocurrió que Mia podría haberse dado cuenta de eso y sintió que la intervención era posible. Gran probabilidad de que eso suceda. Dion sacudió la cabeza. Supongo que es técnicamente posible, al menos antes de que se derrame sangre. ¿Qué quieres decir con eso? La muerte acelera el conflicto. Empuja las cosas más allá del punto de no retorno. No estaba hablando desde un punto de vista moral. Fue una observación pragmática de causa y efecto. La muerte era irreversible. Ergo, también lo fueron sus consecuencias. Entiendo. Es por eso que no tomaste ninguna acción contra la tribu Lulú. ¿La tribu Lulú? No exactamente. Pero quería reducir las bajas al mínimo, así que no sembré un montón de semillas de odio que podrían volver a morderme más tarde. Él hizo una mueca. Lo que me impresionó de la princesa fue lo rápido que actuó después de escuchar la historia del vizconde Berman. Si incluso una sola persona muriera, ese conflicto no se habría resuelto tan limpiamente. Una vez que la muerte entre en escena, el conflicto se separará de los problemas que lo causaron en primer lugar. La violencia que genera se autopropagará, sin dejar a ningún lado la opción de retroceder. Pero la princesa no dejó que eso sucediera. Ella se abalanzó y mitigó el peligro al separar los dos lados antes de que fuera demasiado tarde. Luego fue directamente a la raíz del conflicto y lo resolvió. Fue algo notable, de verdad. Una clase magistral en la resolución de problemas. Mia. Anne murmuró el nombre de su querida maestra, sintiendo su pecho apretarse mientras miraba a lo lejos. Lo que nos lleva de vuelta a su pregunta original. Mira, si la princesa quiere resolver este conflicto tan ordenadamente como la última vez, tendrá que llegar a la raíz del problema y eliminarlo sin una sola muerte ni en el ejército de Remno ni en los revolucionarios. Eso suena un poco imposible, ¿no te parece? Era un pensamiento ridículo, tan alejado de las limitaciones de la realidad que tanto Ludwig como Dion lo descartaron por absurdo. Hubo, sin embargo, una persona que no lo hizo. Aún así, Su Alteza. Ella puede. Anne susurró para sí misma. Al día siguiente, los tres partieron hacia Remno. La semilla de los milagros que Mia había plantado involuntariamente brotaría en el corazón del saboteador, avivando las llamas de la revolución. Ni un alma sabía qué tipo de flor produciría en última instancia. Después de 2 días de descanso y recuperación en el pueblo, Mia y Sion fueron presentados a un comerciante que se dirigía a un asentamiento vecino. «Cuídate, ¿me oyes?», gritó Muzik. Mia le devolvió el saludo cuando salieron de la aldea. «Ha sido muy servicial estos últimos días. Desearía poder pagarle de alguna manera», dijo Mia. Cuando no recibió respuesta, miró a Sion, que estaba murmurando por lo bajo. «Espero que los demás estén bien». Había un toque de preocupación en su voz. Al principio, Mia frunció el ceño con curiosidad. Entonces, ella recordó. «Ah, eso es correcto. Por supuesto. La razón por la que estaban aquí en primer lugar fue el asalto a su carreta por asesinos. No tenían idea de lo que sucedió después con el carro ni si Keithwood y Tione estaban a salvo». «¿HM? Espera un minuto. ¿Por qué me importa si esos dos están a salvo? Eran, después de todo, 2 de sus archienemigos. Su bienestar apenas parecía digno de su preocupación.
Pero, después de reflexionar un poco más sobre eso, lo reconsideró. Pensándolo bien, creo que puedo dedicar un momento a rezar por su seguridad. Keithwood probablemente era un querido amigo de Sion. Su vínculo le recordaba al que compartía con su súbdito más leal, Anne. No esperaba que hubiera un lado tan humano para él. Qué sorprendente. La seriedad de su amistad tocó una fibra sensible con ella, y decidió que estaba dispuesta a soportar la idea de desear su seguridad. Además, estaban usando la carreta de Fourcroy, y me sentiría terrible por Chloe si algo le sucediera. Mientras rezo por el conductor, supongo que puedo dedicar un segundo a mencionar sus nombres también. Además, le debo una a Keithwood por ayudarnos con los sándwiches, y lo mismo ocurre con Tioune. Porque si volvemos a encontrarnos con esos asesinos, me costará mucho luchar contra ellos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la segunda mitad de la oración de Sion. ¿Te importaría si te preguntara qué tan difícil, exactamente? Tengo la intención de hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de asegurarme de que puedas escapar de forma segura. Con un poco de suerte, incluso podría tener éxito. Keithwood. Dulces lunas, Keithwood. Por favor, ten cuidado. Y vuelve a nosotros. Por segunda vez en su viaje, Mia hizo una oración sincera hacia el cielo. No fue tan melancólico como el primero, pero ciertamente fue más desesperado. Sin embargo, debo decir que este lugar parece bastante tranquilo. Habían estado bajando por un camino, habiendo dejado el bosque, y había pasado medio día sin incidentes. El paisaje era estereotípicamente rural, y los rostros de los transeúntes eran amables y plácidos. En ningún momento sugirió nada que el reino estuviera a punto de descender al caos. Esta área es excelente para nosotros, los comerciantes. No hay bandidos por ahí, así que es fácil moverse. Pero básicamente está ocurriendo una guerra civil, ¿no es así? El comerciante se encogió de hombros con desinterés. No significa mucho para nosotros aquí. Sin embargo, escuché que hay un levantamiento en una de las ciudades del conde Donovan. Se rumorea que la Legión Diamante fue enviada para aplastarlos. ¿La Legión Diamante? Pero esas son tropas de élite. Ni siquiera habrá una pelea. Será una masacre, dijo Sion con asombro. ¿La Legión Diamante? ¿Qué podría ser eso? Miró la inocente curiosidad en el rostro de Mia e hizo una mueca. Es un escuadrón de élite formado bajo una orden directa del rey actual. La Legión Diamante era una unidad de infantería creada por decreto real por el actual rey de Remno. Será la unidad de infantería pesada más fuerte del mundo, compuesta solo por soldados que son iguales que 1000 hombres. Los esfuerzos de reclutamiento comenzaron hace 10 años. Para satisfacer la demanda del rey, se renunciaron a todas las restricciones de alistamiento anteriores. Cualquier persona, independientemente de su nacimiento, nacionalidad o incluso antecedentes penales, era elegible para presentar una solicitud. Buscaron por todas partes personas de estatura inmensa y cuerpo ancho, trayendo gigantes de su casa y a bordo. Estos hombres fueron sometidos a rigurosos exámenes de selección. Los candidatos exitosos fueron sometidos a un entrenamiento militar riguroso para entrenarlos en soldados de élite. El resultado de todo esto fue la creación de un terrorífico ejército de hombres musculosos, cada uno altamente calificado y construido como un tanque. He oído que los legionarios diamante se ponen una armadura de metal de la cabeza a los pies y sostienen hachas de batalla gigantescas, que pueden balancear fácilmente con una sola mano. Sion habló con grave importancia, mientras que Mia escuchó con fascinación soñadora. ¿Ellos? Suenan tan fuertes. Mi Dios. En general, Mia tenía una impresión positiva de los hombres grandes. Basado en experiencias previas, el jefe de cocina y el vicecapitán de Dion, por ejemplo, por cualquier razón, se llevaba bien con ellos. Me pregunto si puedo reclutar a algunos de ellos a mi guardia de la princesa. El daño que harán. Por el sol, las consecuencias serán inimaginables. Los revolucionarios seguían siendo ciudadanos. Eran personas de Remno, que se habían levantado porque ya no podían soportar la pesada carga de los impuestos que se les imponían. El rey, sin embargo, había elegido la supresión. Y no solo eso,
sino la represión a través del medio más brutal, poder militar violento y abrumador. Fue un hecho que no le sentó bien a Sion, quien sintió que su estómago se revolvía de ira por el gobernante reinante de Remno. Sí, para defender la soberanía de un monarca, las rebeliones deben sofocarse rápida y severamente. Él entendió eso. Sí, para minimizar las bajas del ejército, era necesario abrumar al enemigo en poder y número. Él entendió eso también. Pero había un límite para estas cosas. Tenía que haberlo. La Legión Diamante era una fuerza militar del más alto calibre. Eran un arma de destrucción masiva, y este potencial destructivo debería dirigirse hacia afuera contra los ejércitos entrenados de reinos extranjeros. Además, suponiendo que recordara correctamente, esta era su primera campaña, y la moral sin duda sería alta. Un escuadrón de élite que veía acción por primera vez iba a tener hambre de gloria. Y sangre. Miró a Mia, perplejo por la brillante sonrisa que seguía usando. ¿Cómo podía ella, sabiendo el baño de sangre que estaba teniendo lugar, parecer completamente indiferente? No obtuvo más información de su rostro, así que de mala gana volvió la conversación al comerciante, quien, para gran sorpresa de Sion, le dio su respuesta de inmediato. Entonces, ¿qué tan malo es? ¿Cuánto daño se ha hecho? Ninguno, según lo que he escuchado. ¿Qué? Aparentemente, no ha habido ninguna pelea real todavía. Quiero decir, ellos son la Legión Diamante, después de todo. Los diamantes son caros. Eso fue todo lo que Sion necesitaba escuchar para juntar todas las piezas. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, un escalofrío paralizante de asombro y asombro recorrió su columna vertebral. De ninguna manera. ¿Me estás diciendo que Mia ya se dio cuenta de todo esto? ¿Por eso estaba sonriendo? La situación, mientras tanto, avanzó en una dirección que nadie había previsto. ¿Cómo pasó esto? El hombre conocido en el reino de Remno como Graham estaba al borde de una crisis nerviosa. Se había puesto en contacto con sus asociados que actualmente trabajan encubiertos en Tearmon, quienes le informaron que los esfuerzos para sabotear el imperio habían fracasado y que debía continuar con el plan en Remno temprano. ¿Me estás tomando el pelo? Originalmente, el plan para derrocar a la monarquía Remno a través del caos de la revolución debía ponerse en marcha después de que el imperio Tearmon hubiera caído. Se suponía que iba a ser lento y pernicioso, demorar unos 10 años o más, y gradualmente habría ido destruyendo los cimientos de Remno al estropear sus tierras y corromper a su gobierno. Solo después de que el reino descansara sobre un humus fértil de su propia descomposición, lo regarían con la sangre de su gente y verían la salvaje germinación de la revolución. Luego, después de todo esto, finalmente cosecharían las recompensas de su tan esperada cosecha. Excepto que ahora le decían que siguiera con las cosas de inmediato. El plan fue diseñado para desarrollarse durante una década. ¿Cómo demonios se suponía que funcionaría con tan poco tiempo? Pero tendré que hacer que funcione. No tenemos opción. Si no actuaban ahora, todos sus planes, todo por lo que habían trabajado, corrían el riesgo de ser desmantelados por la gran savia del imperio. Les había tomado tanto tiempo, pero finalmente lograron infiltrarse en el gobierno de Remno. Iban a ser las semillas de la ruina que absorbieron el reino de su vida, solo que ahora estaban mirando la hoja de un arado masivo que amenazaba con desenterrarlos a todos de una sola vez. Presionó sus palpitantes sienes, tratando de mantener a raya la creciente sensación de pánico. ¿Qué demonios lo estaba haciendo tan desesperado? La causa estaba en una serie de cartas, es cierto, la cadena de correspondencia en la que Mia y Abel se habían involucrado secretamente desde que se separaron, para las vacaciones de verano. Graham y sus compañeros agentes se habían incrustado profundamente en el gobierno de Remno. Había límites a la información a la que podían acceder, las misivas oficiales del rey, por ejemplo, estaban fuera de su alcance, pero espiar la correspondencia privada entre príncipes y princesas era relativamente trivial. Y cuando abrieron esas cartas y leyeron su contenido, estaban desconcertados. Porque lo que encontraron fueron cartas de amor. Solo cartas de amor regulares, llenas del torpe sentimentalismo de la inexperiencia juvenil y expresadas en un lenguaje tan banal que uno se preguntaba si los escritores entendían el amor. Frente a un contenido tan insignificante, dejar escapar un suspiro de alivio colectivo,
Darse palmaditas en la espalda y no pensar dos veces en las cartas, eran, por supuesto, el tipo de cosas que absolutamente no hicieron. Más bien, solo se volvieron más sospechosos. Se quedaron mirando las cartas, completamente desconcertados por lo inocuos que parecían. Estamos hablando de la princesa Mia. ¿Es realmente el tipo de persona que escribiría cartas tan cursis? Ella tampoco escribió solo uno. Ella seguía escribiéndolos. Muy frecuentemente. El ritmo vertiginoso al que intercambiaba cartas con Abel era completamente anormal. Si hubieran estado lidiando con una chica normal, nada de esto habría sido notable, pero estaban en contra de la gran sabia del imperio. Ninguno de ellos creyó por un momento que se tratara simplemente de viejas cartas de amor. Como resultado, redoblaron sus esfuerzos para decodificar los mensajes que indudablemente estaban ocultos dentro de los pasajes, aparentemente inocentes. Para su infinita consternación, no pudieron encontrar nada, ni patrones, ni cifras, ni entendimientos. No importa cuán duro miraran las páginas, las palabras no revelaron nada más que el afecto mutuo de sus autores. Incluso consideraron la posibilidad de tinta invisible, que podría revelarse aplicando calor, pero finalmente decidieron renunciar a las pruebas. Después de todo, cualquiera que recibiera una carta dorada se daría cuenta de que alguien había estado husmeando en su correspondencia. Si volaron su tapadera, su lenta y ardua infiltración en REM no habría sido en vano. Sin mencionar que, si no hubieran encontrado nada después de todo, habrían saltado de un acantilado con frustración. El regalo de Abel para Mia los confundió aún más. ¿Quién envía un champú para caballos adolescentes como regalo? Seguramente, pensaron, este era algún tipo de mensaje. ¿Era una directiva para la caballería? O tal vez una sugerencia para amasar caballos de guerra. Agotado y sin ideas, uno de ellos incluso trató de verter el champú en la carta con la desesperada esperanza de que aparecieran palabras. Para su alivio colectivo, su intento fue frustrado. Si hubieran escuchado de sus conspiradores en Saint Noel que los dos tortolitos habían pasado mucho tiempo juntos, en el club de equitación, podrían haber estado un poco menos desconcertados, pero incluso los espías tenían dificultades de comunicación. El resultado final fue que ninguno de ellos tenía idea de lo que se discutía a través de las cartas. Sin embargo, sabemos una cosa con certeza. Definitivamente se intercambió información de naturaleza altamente confidencial entre el príncipe Abel y la princesa Mia, la última de las cuales fue la misma persona que desmanteló con maestría su plan meticuloso y de larga duración, para derrocar al imperio Tearmon. Tenemos que hacer esto, y tenemos que movernos ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que esta gran sabia arruine todo. En un ataque de desesperación, presionaron el botón en marcha en sus planes mucho antes de lo que originalmente pretendían. La primera etapa de su plan fue identificar un representante de las masas que los apoyara y hablara en su nombre. Luego necesitaban secuestrar o asesinar a este individuo. En Tearmon, este papel habría sido desempeñado por conde foráneo Rudolbon. En Remno, fue tomada por el canciller, el conde Dasayud Donovan, quien tenía fama de ser recto y sensato. El veterano político, a punto de cumplir 60 años y preocupado por el bienestar de su pueblo, había expresado su oposición al decreto del rey de aumentar los impuestos para reforzar a los militares. Eso lo convirtió en el blanco perfecto para secuestrar. Al mismo tiempo, difundieron rumores acerca de que el rey encarceló al viejo ministro por hacerle frente. A continuación, se acercarían a aquellos de los que habían tomado nota anteriormente porque guardaban rencor contra el gobierno de Remno y provocarían su ira, empujándolos a la revuelta. Sus demandas serían simples. Al principio no había necesidad de objetivos elevados como derrocar al gobierno. Estamos luchando para recuperar a nuestro amado Señor. Exigimos el regreso seguro del hombre que fue nuestra voz. Colocados en un terreno moral elevado, los alborotadores sentirían que sus acciones estaban justificadas, mejorando en gran medida el potencial persuasivo del movimiento. Una vez que acumularan suficiente impulso, sus activistas enojados se mudarían para ocupar una ciudad dentro de la jurisdicción del conde Donovan. En respuesta, el gobierno de Remno tendría que enviar tropas para reprimir la rebelión. Si los revolucionarios ganan la batalla subsiguiente, el resto sería fácil. Anunciarían en voz alta su victoria al resto del reino y pedirían a las masas que se unan a su causa. Por el contrario, si el ejército aplasta con éxito la rebelión,
Simplemente podrían denunciar al gobierno por su cruel acto de represión. Una vez que se difundiera la noticia, alimentaría la ira hirviente que albergaba la gente hasta que los fuegos de la revolución comenzaron a arder en todo el reino. Hasta ahora, tanto la primera como la segunda parte del plan, el secuestro y la ocupación, habían funcionado sin problemas. O eso creemos. Realmente fue tan bien, murmuró Graham mientras escaneaba los informes de sus compañeros agentes. Algo no se sentía bien. Entrega pacífica de las instalaciones del gobierno local. Desarme no violento de los guardias. Los resultados hasta ahora son definitivamente ideales, pero no podía evitar la sensación de que estaba siendo manipulado de alguna manera, como si todo fuera un juego, y no era un jugador, sino una simple pieza en su tablero. Asterisco, Hukagotu ya sufre las fiebre y alucinaciones de Miavid 19 y eso que aún no lo conoce.